Bienvenidos a una nueva sesión del Nefroberenar. Hoy toca al Hospital Dr. Peset, a mis compañeros, y vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el edema agudo de pulmón, que seguro muchos sufrimos. ¿Qué puede aportar el nefrólogo? Nos lo va a presentar el doctor Alejandro Valero, que es residente de segundo año. Cuando quieras, Alejandro. Hola, buenas tardes a todos. Ya me ha presentado Verónica. Hemos preparado esta sesión sobre un caso que hemos tenido recientemente en el servicio. Era un varón de 74 años con antecedentes de hipertensión, dislipemia, apnea del sueño y también una AFA anticoagulada. También tenía una historia de cardiopatía isquémica que había sido intervenida con un doble bypass hace más de 20 años, con una coronografía y una ecocardio reciente sin alteraciones. También en mayo de este año había sido intervenido de un aneurisma de aorta abdominal y durante la intervención había sufrido una oclusión de la arteria renal derecha, quedando monorreno funcional, con una creatinina en torno a 1,2. En julio de 2020 ingresa repetidamente por cuadros de insuficiencia cardíaca aguda, asociando un deterioro de la función renal. Este paciente, previamente a todo, era totalmente independiente, pero a raíz de los ingresos había perdido bastante masa muscular y precisaba ayuda en el domicilio. En septiembre de 2020 acude a urgencia por un nuevo episodio de insuficiencia cardíaca, presentando disnea, ortopnea, aumento de edemas, anuria y una presión torácica que se resolvió con nitroglicerina sublingual. No presentaba fiebre y tampoco había tenido contactos COVID conocidos. A la exploración destacaba sobre todo el mal estado general, que estaba bastante taquimneico con uso de musculatura accesoria. A la auscultación habían crepitantes y presentaba edemas periféricos. Se realizaron pruebas complementarias. En el electro se observó una falla conocida. ¿Y dónde está eso? No lo veo. ¿Es qué? No, sí, ¿qué? La radiografía de tórax se habían signos de insuficiencia cardíaca, infiltrados intersticiales y derrame pleural. En la analítica habían aumento de marcadores de congestión, como es el ProBNP y el CA125, y asociaba también un deterioro nuevo de función renal con una creatinina de 2,8. También la PCR de COVID que se hace por protocolo fue negativa para el ingreso. Se inició el tratamiento y el paciente presentó mejoría con una diuresis efectiva. Se decidió el ingreso a cardiología y durante la primera noche ya presenta otro nuevo episodio de disnea súbita, asociando en este momento una hipertensión marcada y desaturación. Se aumenta la oxigenoterapia, se pautan 2 ampollas de furosemida, se pautan también a inhaladores al observar un cierto broncoespasmo y se inicia también una perfusión de nitroglicerina. Ante la ausencia de una mejoría clara, se decide iniciar ventilación mecánica no invasiva, aunque a la mañana siguiente se suspende ante la mejoría por la ventilación. Ante el deterioro de función renal, los compañeros de cardiología interconsultan la nefrología. Y aquí es la primera pregunta de la sesión. ¿Cuál sería la sospecha clínica inicial? Dados los antecedentes, se orientó todo como una reagudización de la enfermedad renal por la insuficiencia cardíaca. Con el tratamiento diurético presentó unas buenas diuresis de casi 3-4 litros al día y una mejoría progresiva de la función renal. También aprovechando el ingreso se actualizó el ecocardio, mostrando un deterioro de la FEBI a 42% y también añadiendo ahora una disfunción diastólica, dilatación auricular y de ventrículo derecho, junto a hipertensión pulmonar. Pese a la mejoría inicial, el paciente vuelve a presentar episodios repetidos de edema agudo de pulmón, similares a los anteriores, también asociando hipertensión y aún así con diuresis elevadas. Se intensifica el tratamiento y se resuelve, pero aún así son mal tolerados por el paciente. En este momento, tanto los cardiólogos como nosotros planteamos qué actitud se puede tener ante un cuadro de edema agudo de pulmón que parece refractario al tratamiento. En esta pregunta no hay ninguna correcta del todo porque todas las opciones
pueden aportar algo, porque esta vez el paciente se podría haber beneficiado de un ingreso en UCI. También habría que haber intensificado tal vez el tratamiento depletivo. Incluso en un momento ya dado, tal vez se podría haber llegado a valorar un poco de priorizar el confort. Pero se decidió también luchar un poco por el paciente y plantear la colocación de un catéter de diálisis peritoneal. Como ya se ha hablado bastante en las sesiones de otros años y eso, la diálisis peritoneal se ha empezado a emplear en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria. Hay varios grupos publicadores como el del Hospital Clínico de Valencia que han presentado varios estudios donde han mostrado que la diálisis peritoneal en estos pacientes pues, puede ayudar a bajar el peso, a mejorar la clase funcional de sus pacientes, la función sistólica, incluso importantemente la disminución de los días que parecen hospitalizados al año. Se consideró a este paciente adecuado para las técnicas domiciliares como la diálisis peritoneal, sobre todo porque tenía un buen apoyo familiar y podía garantizarse. Pero sin embargo hubo un nuevo empeoramiento clínico con una respuesta parcial al tratamiento que tuvo que retrasar la colocación del catéter y tuvo que empezarse una ventilación mecánica invasiva de nuevo y de forma continuada, también aumentándose por la hipertensión los nitratos intravenosos. Aunque tenía criterios de ingreso en UCI, la familia lo rechaza, sobre todo porque no tenían garantías de una recuperación y que pudiera pasar los días con ellos en la sala de hospitalización. Entonces, en ese momento, tanto los cardiólogos como los nefrólogos estamos preguntándonos por qué este paciente tenía una evolución tan tórpida, tan acelerada cuando no tenía antecedentes de insuficiencia cardíaca antes de este verano, y el ecocardio y el cateterismo de principios de años era normal. Por ello nos planteamos qué causas podría haber estado en relación a este cuadro, y destacó sobre todo por la evolución temporal el aneurisma de aorta. Recordando este antecedente vascular, fue diagnosticado a raíz de un estudio de forma casual en un estudio del quiste renal. En ese momento él tenía unas creatininas en torno a 1. Tras la valoración por cirugía vascular, se decidió la colocación de una endoprótesis, ¿no?, que se realizó en mayo de 2020. Y fue durante este procedimiento donde se observó un defecto de llenado de arteria renal derecha que, pese a los intentos de los cirujanos de recolocar la prótesis, no fue satisfactoria, quedando el paciente con un deterioro de función renal al alta de este ingreso de 1,2, y cirugía vascular desestimó la posibilidad de revascularizar porque ya habían imágenes de infarto y de atrofia en las imágenes sucesivas, como se puede ver en el TAC de abajo. También se realizaba una ecodoppler donde también se veía la oclusión, signos de la oclusión proximal de la arteria renal derecha con un riñón izquierdo sin alteraciones. En el renograma pues, se veía más o menos lo mismo, con una anulación funcional del riñón derecho. Y después de esto es en julio de 2020 cuando se empieza con los episodios repetidos de insuficiencia cardíaca. Entonces nos planteamos que una sospecha diagnóstica que esta arteria renal izquierda pudiera estar afectada, ocasionando edemas agudos de pulmón por una estenosis de la arteria renal iatrogénica a la prótesis a la endoprótesis. Esto también en la literatura se conoce como síndrome de Pickering. Y dada esta sospecha, se decidió contactar con cirugía vascular y por la situación crítica del paciente lo programaron para una realización de una angiografía urgente. Aunque en el momento no habían imágenes compatibles, ante la sospecha de que el valle de la prótesis pudiera estar obstruyendo funcionalmente o parcialmente el óstum de la arteria renal izquierda, se decidió la colocación de un stent. Posteriormente, se observó un buen resultado angiográfico tal este. Tras la intervención, progresivamente se suspendió la nitroglicerina IV, también se bajaron los antihipertensivos rápidamente. Al mismo día siguiente se consiguió suspender la ventilación mecánica invasiva, se observó también una mejoría en la radiografía y suspendiéndose al 6º día la oxigenoterapia. También mejoró la función renal. Con toda esta mejoría el paciente también empezó rehabilitación, consiguiendo deambular con andador por la sala
y a los 12 días de la colocación del stent se procedió al alta observándose una función renal previa a la intervención del aneurisma. Comentar sobre el síndrome de Pickering, que como ya hemos comentado es un edema agudo de pulmón súbito o también denominado flash de repetición, que ocurre por una estenosis de arteria renal bilateral o bien unilateral en monorrenos. Suele necesitar que esta estenosis sea hemodinámicamente significativa, fijándose normalmente límites en mayor de 70% o bien con un gradiente de presión mayor de 20, aunque en diferentes estudios utilizan diferentes puntos de corte. Estos pacientes suelen ser mayores de 60 años, fumadores, con antecedentes de enfermedad cardiovascular, suelen presentar tener la FEBI preservada y tener cierto grado de deterioro de función renal. La etiología principal es la arteriosclerosis hasta en un 90% de los casos, y esto difiere bastante con nuestro caso, que fue un secundario a la iatrogenia causada por la prótesis, que no hay casos descritos en la literatura. Esta entidad fue descrita por primera vez en el 1988 por el grupo de Thomas Pickering al describir una serie de 11 pacientes con estenosis renal que presentaban edemas agudos de pulmón de repetición y asociando también hipertensión, y que todo el cuadro mejoraba tras la revascularización. En cuanto a, existen modelos experimentales que han intentado explicar la fisiopatología de la asociación entre la estenosis y el edema agudo de pulmón, explicándose mediante 3 mecanismos. Debido a la hipoperfusión renal, se produce una disminución de la natriuresis que conlleva una sobrecarga de volumen. Por otra parte, también hay una hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema simpático, produciéndose una vasoconstricción y un aumento de la tensión arterial y del remodelado cardíaco, que condiciona una situación de disfunción diastólica que conlleva una peor tolerancia a la sobrecarga de volumen. Y por último, también esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático aumentan los neuromoduladores como la angiotensina o la endotelina o catecolaminas, que condiciona un aumento de la permeabilidad de la barrera alveolo-capilar, condicionado con los otros mecanismos, la aparición del edema agudo de pulmón. El tratamiento de esta entidad se basa en una primera fase de tratamiento básico de edema agudo, con tratamiento diurético, antihipertensivo y de otros soportes, y en una fase más estable se plantea la revascularización, que suele realizarse mediante stent. Los mejores resultados se producen cuando son estenosis significativas, mostrándose en varios estudios que mejoran las cifras de tensión arterial. También suele disminuir el número de antihipertensivos que necesitan estos pacientes, mejorar también la función renal. Cuando presentan clínica de insuficiencia cardíaca o de síndrome coronario, mejoran su clase funcional de la NIJA y de la clase de la angina. Y también en una serie que se revisó de 87 casos de síndrome de Pickering, tras la revascularización, se destaca que el 92% de estos pacientes ya no volvió a presentar episodios de edema agudo de pulmón. Ya para finalizar, comentar la evolución de nuestro paciente. Al mes del alta hospitalaria se encontraba en un espectacular estado anímico, había ganado peso, aún deambulaba con la ayuda de un bastón, pero solo lo llevaba sobre todo porque tenía miedo a caerse. Se había conseguido casi reducir toda la medicación antihipertensiva, solo llevaba un beta bloqueante y antialdosterónico a dosis mínimas, y la analítica era prácticamente igual a la previa a la intervención de aneurisma de aorta. Como conclusiones de la sesión, destacar que el edema agudo de pulmón recurrente por estenosis de arteria renal bilateral o síndrome de Pickering es una entidad a tener en cuenta, sobre todo en pacientes que debuten con hipertensión y FEBI conservada. La principal causa es la arteriosclerosis, sin embargo, en nuestro caso el origen fue iatrogénico, no existiendo precedentes en la literatura revisada. La revascularización es el tratamiento de elección y se suele observar posteriormente una mejoría tanto de la clase funcional, del control de tensión y la función renal.
y sobre todo destacar que la colaboración entre los diferentes servicios, tanto cardiología, cirugía vascular y nefrología, es clave para el diagnóstico y el tratamiento de esta entidad. Y ya, el fin. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación de este caso tan interesante. Abrimos ahora el turno de preguntas para los compañeros en otros hospitales. Mira, Verónica, si nadie tiene una pregunta, rompo yo el hielo. Quería hacer una pregunta, teniendo en cuenta un poco la fisiopatología del edema pulmonar agudo y sobre todo la estenosis arterial renal, que puede ser bilateral o monolateral, la elección de los fármacos antihipertensivos en estos casos podrían ser, imagino yo, cara-2 y también mineralcorticoides. ¿Vosotros qué estabais utilizando? ¿Por el tema del deterioro de función renal habéis optado por otro tipo de fármacos? En principio se evitó un poco los IECAS y ARA2 porque también hizo un deterioro de función renal asociado a ellos, pero el arsenal que llevaba este paciente, aparte de la nitroglicerina intravenosa, era total. Llevaba metildopa, hidralacina, el bisoprolol, el socamida carvedilol, o sea, llevaba casi todo el armamento porque sí que presentaba bastante hipertensión, que intentaban controlar, pero nunca era suficiente, la verdad. Que al final es intentar sobre todo controlar la tensión en este paciente. ¿Había tenido, Alejandro, recuérdanos, había tenido alguna visita de control con cirugía vascular en el impasse este de que se opera y hace los ingresos? No, creo que no llegó a tener ninguna, porque es que no ha dado tiempo. Es que no dio tiempo, es que no es que fuera en mayo, es que también fue la última semana de mayo la intervención. Y ya sí que se le vio en consultas, ya con el deterioro que ya tenía, se le hizo las pruebas, el renograma, pero ya comenzó enseguida los ingresos por la insuficiencia cardíaca. Que además no estoy segura si hacen controles los vasculares de esto, ¿no? Al año igual, ¿no? No sé, ahí ya me pillas. Sí, no, eso no lo controlaron al año. De todas maneras, bueno, buenas tardes, soy Ana Ávila. Perdonar, si quitáis la presentación nos vemos la cara cuando hablamos. Pues sí. Bueno. La quitamos. Vale, espera. Ahí está. Hola. Buenas tardes. Nada, yo quería comentar de todas formas, es que los cirujanos vasculares no creían en ese diagnóstico. Realmente ellos decían que morfológicamente la arteria esa estaba bien, que ellos no... Se metieron a hacerla un poco para decir, bueno, porque sois vosotros y os vamos a hacer caso, pero no creían. Entonces, en la imagen ellos decían, es que no se ve nada. La arteria está bien, la prótesis quizá ha quedado un poquito alta, pero no hay una estenosis clara de la arteria renal. El diagnóstico tampoco... Ellos no se lo creían, o sea que aunque hubiesen hecho alguna prueba de imagen no se habría visto esa estenosis. Esto yo creo que es la cosa más agradecida de la nefrología. No es que tenga mucha experiencia, pero he visto como 3 casos, que recuerdo ahora, y hay gente que estaba para morirse, y algunos los sigo viendo en la consulta 10 años después, y hay gente que son ateromatosos caquécticos, que están fatal, y luego una cosa clave que hay que sospecharlo es cuando les pones diurético y se ponen más hipertensos, porque todavía hay hipoperfundes peor ese riñón, ¿no? El paciente con edema agudo de pulmón, que tú le pones diurético, se pone a mear inicialmente y hace un rebrote hipertensivo, eso es yo creo que la clave fundamental para la sospecha diagnóstica y ser agresivos. Incluso hay algunos pacientes que empiezan que si no, le pedimos un TAC con contraste, es mejor ir a hablar directamente con los radiólogos intervencionistas, convencerlo a hacer una radiografía directamente si la sospecha clínica, porque incluso es menos tóxico meterse ahí, soltar un poquito de contraste, ver si hay algo y intentar dilatar el riñón si encuentras la causa. Y digo que es súper agradecido, ¿no? Porque eso, en 24 o 48 horas el paciente mejora espectacularmente. Nosotros queríamos preguntar, no sé si se nos oye.
Desde la Sí. Nada. En el caso de que este paciente hubiera tenido como causa de la estenosis de la arteria renal, no la causa iatrogénica, o sea, la prótesis de aorta, sino una causa por arteriosclerosis, y no hubiera tenido una clínica tan florida, porque lógicamente este señor estaba muy mal y todo, ¿nos hubiéramos planteado también un tratamiento médico agresivo o también hubiéramos ido directamente a la al stent? Esa pregunta es que si no tuviera, o sea, si fuera sintomático y descubrimos la estenosis, ¿no? Vale, las guías, o sea, hay un poco de controversia en el tratamiento de la estenosis de arteria renal, porque a veces se decide como preferir el tratamiento antihipertensivo o si no el stent. En casos, o sea, cuando tiene edema agudo de pulmón de repetición, está claro que hay que hacer stent. En casos asintomáticos se considera en función del grado de estenosis que sea. Si es bilateral, muy marcada, mayor del 70%, se puede plantear, ¿vale? Pero siempre hay debate, no está claro o fijado, porque los ensayos que ha habido no han mostrado una clara mejoría respecto al tratamiento con antihipertensivos y el paciente está hipertenso, por eso. Vale. Yo la experiencia, hola, soy Esther, del General. La experiencia que tengo en cuanto a los pacientes con estenosis renal que se han tratado, por lo que estabas comentando ahora, es que tampoco mejora ni mucho la función renal ni mejora mucho el control de la tensión. Como mucho le puedes quitar un fármaco antihipertensivo, a lo sumo 2. Pero sí que es verdad que los pacientes que presentan edema agudo de pulmón, el edema agudo de pulmón flash típico, claro, la indicación es ponerle un stent. Pero en los que no es el caso, la verdad es que hay unos criterios que son mayor de 70 años, estenosis mayor del 70%, tal, pero realmente no está tan claro la indicación de poner el stent o no, que es un poco lo que has dicho tú. Exacto, primero siempre vas al tratamiento conservador y si con eso puedes controlar función renal y presión arterial, no se deteriora la función renal, mantienes en el conservador. Y luego otra cosa... Creo que ahora lo vamos a ver menos, porque los pacientes con insuficiencia cardíaca antes estaban por ser la nitroglicerina, hipertenso, los diuréticos, pero es que ahora cuando ingresa un paciente le ponen sacubitril o valsartán, antialdosterónicos, ISLGT2, diuréticos, bloqueo completo de la nefrona y vamos, hay mucho más arsenal terapéutico ahora para el manejo de la insuficiencia cardíaca congestiva que hace 3 o 4 años, sin duda ninguna, ¿no? Entonces, yo creo que estos pacientes estén bien bloqueados, por muchos están con un sacubitril o valsartán o un antialdosterónico, que tienen bloqueado completamente el estímulo del sistema renina-angiotensina, no van a hacer tantos picos de retención, ¿no? Entonces, yo creo que igual el perfil en unos años va a cambiar, ¿no? No veamos cuadros tan floridos como a lo mejor ¿no? Que habéis presentado. No lo sé, es una consideración. Y luego otra cosa, os planteasteis diálisis peritoneal, pero por la cardiopatía, no hemodiálisis Claro, no. en ese momento. Quiero decir, porque un paciente en edema agudo de pulmón que no responde a tratamiento deplectivo, os lo planteasteis como en un segundo tiempo la diálisis peritoneal. Claro, ¿no? claro, Entiendo. por los episodios repetidos de edema agudo del pulmón para evitar que volviera a hacer esos episodios, porque en principio se solucionaban. Claro, mejoraba con el... Claro, sí que cuando estaba ya en la fase que ya no respondía con ventilación mecánica, sí que se llegó a hacer una ultrafiltración. Alguna sesión de diálisis para ultrafiltrar, porque no tenía tanto... Claro, pero fue muy mal tolerada que no se pudo sacar nada. Entonces, estuvo 500 así, entonces... Estaba muy inestable. Por eso que fue la colocación del stent lo que le ayudó, básicamente. Vale, muy bien. Faltan los otros hospitales, ¿no? Las preguntas. A ver.
Mientras los otros hospitales calientan motores y para realizar preguntas, yo quería hacer otra. ¿La hipopotasemia puede ser otro signo que puede un poco orientar al diagnóstico de esta enfermedad? Aparte, como hemos dicho, el edema pulmonar agudo de repetición de forma de debut y de forma brusca en pacientes estables hasta unos meses antes. En la literatura sí que describe a veces que hay descenso de potasio, pero a veces estos pacientes, como ya han llevado tanta furosemida, tanto diurético, esa hipopotasemia, pues normalmente antes se achaca al tratamiento depletivo intenso que a la patogenia de la estenosis, de la activación de la renina-angiotensina aldosterona. Yo la verdad es que, vamos, yo que viví el boom de la radiología intervencionista, los stent, la resonancia también para diagnosticación de la arteria renal, que hacíamos un montón. Ahora, la verdad es que en la consulta muy pocas veces me planteo hacer una exploración invasiva porque la rentabilidad que tienes de los pacientes estos ateromatosos, fuera del escenario que habéis contado, de andar poniendo stent y antiagregación y todo eso, realmente escasa, ¿no? Sí, la verdad es que al hilo también un poco de lo que dice Miguel, sí que es verdad que los pacientes que a lo mejor están relativamente estables también tienes que plantearte que si les pones el stent también puedes hacer una enfermedad ateroembólica renal, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que a veces también lo hemos vivido, que también puede a lo mejor desencadenar. Y un poco yo creo que sobre todo son los pacientes así que están, la clínica tan espectacular que es lo que habéis contado, son los que más se benefician de la colocación del stent. Y sí que un poco recordar pues un poco a todos los residentes, pues sobre todo que en pacientes pues son muy ateromatosos, fumadores, que ingresan en cardiología, que muchas veces nos avisan que ha deteriorado el riñón, tal, pues será el tratamiento deplectivo, que no se nos olvide nunca, que siempre hay que pensar también que puede tener detrás de ahí alguna estenosis de arteria renal este tipo de pacientes, ¿vale? O sea, que además es lo que decís, que es que es espectacular. Nosotros tenemos uno ingresado esta semana en cardiología que nos avisaron, tenía un riñón derecho más pequeño, el izquierdo normal y también igual. El miércoles empezamos a dializarlo porque estaba en edema agudo de pulmón, viernes stent y estaba con una creatina de 1,2 ayer y orinando 2.500. O sea, es que es espectacular. En el momento en el que le pones el stent, se ponen a orinar, están malísimos, y les pones el stent y se ponen a orinar. O sea, que estos casos son los que, pero que sobre todo que tengan la sospecha clínica de que no siempre esos deterioros son por el tratamiento deplectivo, por los diuréticos, sino que detrás puede haber una estenosis de arteria renal en estos pacientes también, y hay que sospecharla. Luego, una pregunta, ¿el ecodoppler? ¿Qué valor le dais al ecodoppler? Porque es una exploración que muchas veces se pide mucho en consultas. Yo no la pido mucho. Pues es una exploración que no es barata porque consume mucho tiempo del radiólogo. Si el paciente luego no contiene la respiración o es muy obeso, la sensibilidad baja mucho. Entonces, ¿qué valor le dais a lo de pedir ecodoppler ahí para descartar nefropatía isquémica vosotros? Pregunta así que yo no sé responder. Si sale positivo es... A ver, también depende un poco de lo experto que sea el radiólogo, ¿no? Te fíes o no te fíes cuando les pides este tipo de exploraciones. Nosotros en el PSET sí que la verdad es que contamos, los radiólogos son muy expertos en todo este tema y realmente acabas pidiendo el Doppler en casos muy seleccionados cuando de verdad te va a aportar algo la información que te vaya a dar. Sí que es verdad que no le vas pidiendo para cualquier subidita de creatinina un Doppler. Lo pides ya mucho más. Lo digo también porque como esto es una cosa para residentes, que a veces, ecodoppler, ¿no? A veces se pone de moda pedir ecodoppler y saturas al servicio de rayos. Que hay un montón de una exploración que requiere, efectivamente, requiere mucho tiempo, es como mínimo media hora de exploración. Lo que es cierto es que según el sitio la rentabilidad puede ser muy alta, porque por ejemplo nosotros en el PSET, como bien ha dicho Verónica, el servicio de radiología tiene mucha experiencia, entonces yo, por ejemplo, no recuerdo haber pedido ninguna resonancia, ningún angioreso, tampoco recuerdo haber pedido casi ningún TAC con contraste,
para descartar estenosis de arteria renal. O sea, si el Doppler te da un índice alto de sospecha, ya hemos ido directamente a arteriografía y colocación de stent sin ningún paso intermedio. Entonces, claro, te evitas mucha iatrogenia, no radias al paciente, no le metes contraste antes de hacer la arteriografía. Entonces, nosotros directamente el procedimiento, cuando hay sospecha de estenosis, es ecodoppler y si se confirma, directamente a la arteriografía. Pero con un alto índice de sospecha, no así como Exacto. cualquier Claro, paciente hipertenso que le va a hacer un poco de creatina. Exacto, eso es. Yo creo que no tiene sentido, ¿no? A veces nosotros también, yo a veces le he pedido un TAC con cortes finos sin contraste, en el cual te cortan perfectamente en varios planos la aorta, te puede dar mucha información sobre la sospecha de una estenosis. También valoran mejor el tamaño renal para saber si luego va a valer la pena hacer ahí, y no hace falta ponerles contraste, ¿no? Simplemente pues, haciendo unos cortes finos de esa zona se puede cazar muy bien las arterias renales, ¿no? Si tienes experiencia en verlo. Yo quería agregar que el Doppler, por ejemplo, en el injerto, sí que nos es muy útil y lo que decía Ana, casi nunca pedimos TAC. Ya si en el Doppler nos dicen que hay signos de estenosis, nos pasamos directamente a la arteriografía. Ya, pero es que el injerto, cuando tú miras un TAC, que la arteria habitualmente hace una S. Vamos, a mí, yo que he visto algunos, me resulta mucho más difícil de interpretar la existencia no de estenosis en la arteria renal del injerto, que suele ser relacionada con la sutura o habitualmente, y la ecodoppler ahí, que está mucho más superficial, da por supuesto mucha más información. Claro. Las curvas se cazan rápidamente, pero en un paciente habitualmente obeso con obesidad troncular, meterse ahí y ver una curva... Bueno, no, los obesos es muy complicado. De una especificidad altísima, pero sensibilidad muy baja muchas veces. ¿Faltaba algún hospital por preguntar? ¿Algún resi que se haya quedado con una pregunta? Si no hay ninguna pregunta, yo quería hacer un comentario en este caso. Sí, también del PSET. Yo estaba de guardia el día que le pusieron el stent y la verdad que los vasculares no confiaban nada en que hubiese una estenosis y cuando salió del quirófano salió muy mal. Realmente entraron, yo creo que prácticamente sin anestesia, porque estaba, la verdad, que el paciente en muy mala situación. Le pusieron el stent, salió y aprovechamos, le pusimos el catéter y lo conectamos a diálisis. Era la primera diálisis, como vino tan mal, con una CO2 altísima, estaba con la BiPAP, llamé a UCI y los mismos compañeros de UCI tampoco confiaban mucho. Me comentaron, pues quítale, hazle la ultrafiltración máxima que puedas, pero es que yo no me sentía cómoda poniendo más ultrafiltración porque el paciente orinaba 3 litros al día y algún día 5 litros. Entonces era como un poco que no sé qué hacer, la verdad que no le puse ultrafiltración y en la diálisis quitamos toda la bomba de nitroglicerina. En ese momento el paciente seguía muy mal clínicamente, somnoliento y yo pensaba, ya está bajando la tensión por la misma diálisis y no realmente porque en ese momento como lo veía clínicamente tan mal, no confiaba tampoco de que hubiese mejorado y de hecho pasó muy mala noche esa noche y ya fue el día siguiente cuando los compañeros pasaron a verle que había mejorado un montón, pero la noche después del quirófano, de la cirugía, o sea, del stent, fue muy mala noche. Estaba ingresado en cardio, en intensivos, como no tampoco confiaban que iba a mejorar y no querían, los familiares no querían intubación, pues no ingresó en UCI. Se quedó ingresado en cardio y mi compañero de cardio me dijo que había pasado muy mala noche, que tenía también dudas de que fuera a mejorar y fue justo la mañana siguiente que ya empezó clínicamente una franca mejoría. Pero vaya, conectada a la ventilación toda la noche. Yo sí. Yo también, el último comentario sobre lo que es la fiabilidad de las pruebas diagnósticas, porque muchas veces, efectivamente, si la sospecha es alta, uno ya se lanza hacia pruebas que puedan ser invasivas o de todas formas con utilizo de contraste que pueden en parte
vamos, a pesar que puedan suponer un deterioro de función renal. Pero otra prueba que puede ser el problema es que no sé cuánto esté introducida ya en los varios hospitales, es hacer una ecografía con utilizo de burbujas, de microburbujas. Yo sé que, por ejemplo, ahí en el PSET ya se estaban iniciando a hacer y podría ser, me imagino, en manos de técnicos expertos, una buena, aumentar un poco lo que es la fiabilidad del Doppler renal, mejor también en pacientes un poco más límites, obesos o donde hay dificultad, como en este paciente que ¿no? era monorreno funcional, ¿no? Y además con una aorta ya muy tocada y muy trabajada. Sí, tal vez se podría plantear, pero igualmente, o sea, en la ecodoppler sí que se identificaba, o sea, la arteria renal izquierda cuando se realizó sí que tenía flujos y todo, que no es que no se pudiera captar bien la onda o cualquier cosa, sino que cuando se hacía salía normal. Por eso que tal vez eso tal vez es más rentable en pacientes como ha notado Miguel, más obesos, más que son difícil abordables con la ecografía. De todas formas, como comentario, yo creo que en este caso hay una cosa que nos enseña y que tenemos todos que tener en cuenta, que es que cuando tú tienes una sospecha clínica fundada y cuando, la teoría sirve. Entonces hay veces que uno lo tiene que perseguir eso, aunque las pruebas a veces te digan que no tienes razón, porque es que hay veces que no siempre sale todo cuando haces una prueba. Y ahora mismo estamos en una medicina que estamos muy acostumbrados a fiarnos en las pruebas. Y seguimos a pie juntillas lo que nos dice un resultado de una analítica o de una exploración de imagen. Pero la teoría está ahí por algo. Y entonces, cuando tú tienes una sospecha clínica, y en este caso lo que era clarísimo eran edemas agudos de pulmón, repetitivos, no cardiogénicos, en un paciente que además tenía una respuesta diurética espectacular, porque le ponías diuréticos y meaba 4 o 5 litros, pero al día siguiente tenía otra vez edema agudo de pulmón que se ponía a morir. Entonces, eso no podía ser otra cosa. Si tú lo analizas, teóricamente es un edema agudo de pulmón flash y la primera sospecha en eso es una estenosis de arteria renal. Y a veces hay que perseguirlo, pese a que las pruebas te digan lo contrario. Sí. ¿Hay alguna pregunta más del resto de hospitales? Felicitaros por el caso. Gracias. Si quieres, si ya no hay preguntas, salvo que alguien quiera hacer un comentario final a la discusión, ya damos por cerrado la sesión diaria y ya nos actualizamos el próximo mes. Vale, Sí. perfecto. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Verónica, y sobre todo muchas gracias, Alejandro, por la excelente presentación y por el caso tan ilustrativo. Marco, ¿cuándo es la próxima? La próxima, en teoría, me has pillado, lo tengo en la otra agenda. Será sorpresa. Será sorpresa. No, era por si os felicitaba la el año, verdad. todavía nos veíamos antes. No, yo creo que me había previsto uno, creo que era el 22 de diciembre, pero debería revisarlo. La lotería. Vale. Muy bien. Vale. Bueno. Muy bien. Perfecto. Gracias. Vale. Gracias a todos. Venga, Adiós. hasta luego. Adiós.